Oh blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Paz, amor, ilusión, sueños, Navidad, dulce Navidad. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Pesquisas de Sibarata. Hoy traigo un programa en relación a las fiestas en las que estamos. Un programa que tiene cierta controversia, pues estas fechas tienen tanto defensores como detractores. Yo, personalmente, me he declarado muchas veces como el Grinch femenino, pero a mi alrededor están los que llenan sus casas de decoración y viven estas fiestas con la mayor de las ilusiones. Por supuesto, los respeto. Para unos y para otros, dedico este programa esperando que haya paz, pues de eso va la Navidad. ¿O no es así? La Navidad se nos presenta como tiempo de paz, de amor, de compartir, de familia. Al menos así debería ser. Pero lo cierto es que actualmente se ha convertido en tiempo de consumismo e hipocresía. Familiares que no se hablan y una noche al año se sientan en la misma mesa a compartir una cena y sonreír, cantar villancicos, hacerse regalos y esperar que el alcohol consumido no haga que se les suelte la lengua y la maravillosa cena de Nochebuena se transforme en una pesadilla. Partiendo de la base de que la Navidad es un engaño, a los que no entendáis esto os animo a ver mis programas sobre los orígenes de las costumbres navideñas en España,
ya que fue una jugada maestra del cristianismo para acabar con las fiestas paganas, especialmente las Saturnalias romanas y el Yule celta y nórdico. Pero como digo, partiendo de la base del engaño, poco más se puede esperar. Aún así, la idea original es buena. Toda la familia reunida en paz y armonía, con ilusión y entusiasmo, excepto aquellas familias cuyas circunstancias no son las más adecuadas, y estas fiestas lo único que hacen es recordarles de un mazazo que ellos no van a poder disfrutar de una exquisita cena, que no van a poder brindar con cava, porque no solo no se pueden permitir el cava, sino que no se pueden permitir ni la copa siquiera, que no podrán hacer regalos a sus seres queridos, aunque eso no signifique que los quieran menos. Y esto es un recordatorio que planea sobre ellos una vez al año. No se les vaya a olvidar. El villancico Blanca Navidad que recité en la intro dice: recordar tu infancia podrás. Y eso es cierto. Yo recuerdo la mía. Recuerdo que mis padres se casaron en unas condiciones muy difíciles. Recuerdo cómo me contaban que los últimos 5 duros que llevaba mi padre en el bolsillo se los gastó en un chupete para mi hermana recién nacida. Y recuerdo, de una manera dolorosamente especial, la primera Navidad en la que en mi casa se pudo celebrar algo. Recuerdo el camino de caramelos que nos pusieron desde nuestras camas hasta los regalos correspondientes a cada uno. Por primera vez en mi casa se podía. Y recuerdo especialmente la felicidad de mis padres aquel día de Reyes de hace ya unos cuantos años. La felicidad porque por fin nos podían comprar Reyes a los 4 hermanos, después de años de sacrificio, esfuerzo y trabajo constante. Y he dicho antes que lo recuerdo de una manera dolorosamente especial, porque aunque fue un día maravilloso, hoy creo que no es justo. Un padre o una madre no debería sentirse feliz por poder comprar regalos de Reyes a sus hijos. Debería sentirse feliz por el amor, el tiempo, el cariño que les regala todos y cada uno de los días de su vida. A pesar de todo eso, voy a contar 2 cuentos, deseando que dichos cuentos arreglen un poco el mal rollo que os haya podido causar. Espero que los disfrutéis. El regalo de María. María era una niña que vivía con su padre en una cabaña alejada de la gran ciudad. Su padre era leñador y la niña solía ayudarlo mucho cuando no estaba en el colegio. Sin embargo, aunque sabía que debía ayudar a su padre, no le gustaba. Quería ser como una de las niñas ricas que iban a su colegio. Quería usar los mejores vestidos y cada vez que se acercaba la Navidad pedía muchas cosas a Santa Claus. Sin embargo, María nunca había recibido un regalo de Navidad. Su padre le había explicado que los regalos no eran lo más importante, sino que se trataba de una época para disfrutar en familia y pasar tiempo juntos. Además, tampoco tenía dinero para comprar regalos. María lo entendía, pero en el fondo sufría mucho, porque también le habría gustado fanfarronear con sus amigas sobre los regalos que había recibido por Navidad. Cuando llegó Nochebuena, María preparó la cena y ya estaba a punto de irse a la cama cuando oyó un ruido en la puerta de la casa. Salió disparada con una linterna, llena de ilusión, pensando que sería Santa Claus con un regalo para ella, pero lo que encontró fue una lata vieja. Cuando miró dentro, descubrió a un gatito que lloraba sin cesar. La niña se acercó, lo cogió en brazos y lo llevó junto al fuego para que se calentara. Cuando pasaron las vacaciones de Navidad y le tocó regresar al colegio, su alegría era tan grande
que no cabía en sí de la emoción. Mientras todas sus compañeras hablaban de los regalos que les había traído Santa Claus, sintió pena por ellas. Se pasó todo el día pensando en lo que estaría haciendo Michón, como había llamado a su nuevo amigo, y comprendió finalmente a lo que se refería su padre cuando le explicaba que la Navidad no se reducía a los regalos. Entonces tuvo claro que quería a Michón y a su padre, y que vivir en el bosque era uno de los mayores regalos de su vida. Las brillantes arañas de Navidad. El hogar se había vuelto a inundar con el espíritu navideño. El olor a pan dulce y turrones impregnaba el ambiente y los colores chispeaban por doquier. La madre se había encargado de que ese año la casa estuviera reluciente para la celebración. Había limpiado con esmero hasta el último rincón del hogar, de manera que no quedasen restos de polvo o suciedad. Sin embargo, en su afán de limpieza, había roto unas minúsculas telarañas que hacía años formaban parte del salón y daban refugio a unas pequeñas arañitas que disfrutaban en especial de aquellas fechas. Al ser despojadas de su hogar, las arañitas no tuvieron más remedio que huir desoladas hacia un rincón oscuro en el ático. A medida que se acercaba la Navidad, el sentimiento festivo se apoderaba aún más de aquel hogar, y una tarde toda la familia se dispuso a decorar un inmenso árbol. La madre, el padre y los 2 hijos colocaron los adornos navideños y luego se fueron a dormir. Mientras tanto, las arañitas lloraban desconsoladamente porque se iban a perder la mañana de Navidad, cuando los niños abrían sus regalos. Cuando parecían haber perdido toda la esperanza, a una de las arañas más viejas y sabias se le ocurrió que quizá podían ver la escena escondidas en un pequeño orificio del salón que solo ella conocía. Todas estuvieron de acuerdo y de manera silenciosa salieron de su escondite para llegar hasta la pequeña grieta del salón. Antes de llegar, fueron sorprendidas por un gran estruendo y corrieron hacia el árbol navideño buscando refugio para que no las descubrieran. Era Santa Claus que intentaba entrar por la chimenea. Al acercarse al árbol para dejar los regalos, le resultó simpático ver aquellas pequeñas arañitas repartidas por cada rama, detrás de las decoraciones más bonitas. Entonces, decidió usar su magia y convertir a las arañas en largas cadenas luminosas, que hoy conocemos como guirnaldas. Y es el turno de mi favorito, el Grinch. El origen es un cuento infantil, publicado inicialmente en 1957 con el nombre Cómo el Grinch robó la Navidad. Era un libro infantil, un cuento ilustrado, cuyo autor era el para entonces ya reconocido caricaturista e historietista Theodor Seuss Heiser, quien firmó siempre sus creaciones como Dr. Seuss. La historia original, aunque era una publicación infantil que pronto se convirtió en una de las más populares para las épocas de diciembre, era poco o nada ingenua. En realidad, se trata de una historia con un trasfondo crítico de la visión de la Navidad como un fenómeno comercial y con una evidente sátira a aquellos que obtienen beneficios económicos explotando la época navideña. Irónicamente, el personaje de Theodor Seuss se ha convertido en parte activa de la mercantilización de estas fechas. La historia se convirtió en un éxito editorial y para 1966
fue estrenada una película de dibujos animados narrada por Boris Karloff, que también dobló la voz del Grinch y que se convirtió en un clásico de la televisión estadounidense que suele ser emitida en diciembre. Ese primer film fue dirigido por Chuck Jones, animador de los reconocidos Looney Tunes, El Coyote y el Correcaminos, Pepe Le Pew y Marvin el Marciano. En 1998, el famoso personaje del Dr. Seuss llegó al teatro, en una versión teatral que fue representada en el Old Globe Theatre de San Diego. 10 años después llegaría a Broadway y realizaría un tour por Estados Unidos. Sin embargo, es probable que la razón por la cual el Grinch alcanzó fama mundial se deba a uno de los actores cómicos más importantes de los últimos 30 años en Hollywood, Jim Carrey. La película apareció en el año 2000, se tituló El Grinch y ha sido la única adaptación del tradicional cuento navideño al cine con actores reales. Se trató de todo un hit navideño que llegó para hacer historia. Estuvo durante 4 semanas como la película más vista en Estados Unidos y, además, se convirtió en la segunda película navideña más taquillera de todos los tiempos, superada solo por Home Alone, que en España es conocida como Solo en Casa, y había sido estrenada 10 años antes, en 1990. La película fue ganadora de un premio Oscar, un BAFTA y un Saturn a Mejor Maquillaje, mientras que Jim Carrey fue nominado por su actuación al Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia y se llevó el premio MTV Movie en la categoría de Mejor Villano. La versión cinematográfica que se estrenó en 2018 en el país recoge de nuevo la historia original escrita por el Dr. Seuss, pero tiene varios elementos que de algún modo se adaptan a las realidades contemporáneas. Uno de ellos, por ejemplo, es que la madre de la otra protagonista de la historia, la pequeña Cindy Lou, es soltera y debe velar por su casa y sus 3 hijos. Por ahora, ese film se sitúa de nuevo como un gran taquillazo de fin de año que, en su primera semana de estreno en Estados Unidos, recaudó $66 millones, destronando a Bohemian Rhapsody y ubicándose de inmediato en el top de las películas más vistas en la temporada de fin de año. Ese número 1 también lo ha tenido en Reino Unido, Francia, España y Australia. Y por último, este diciembre nos llega la nueva versión terrorífica del Grinch. Así, este 9 de diciembre llegó a los cines estadounidenses la película The Mean One, basada en la historia del Grinch. Si bien Jim Carrey encarnó a un Grinch bastante terrorífico y bizarro en el film del 2000, basado en el cuento del Dr. Seuss, ahora el director Stephen LaMorte traerá una nueva versión desde el género terror. The Mean One contará la historia del Hombre Verde, quien no solo es un pesimista en torno a la Navidad, sino también un asesino. El rol protagónico está a cargo de David Howard Thornton, y a él lo acompañan Crystal Martin, Chase Mullins, John Bigman, Eric Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher, entre otros. La sinopsis oficial dice: en la nueva y audaz parodia, The Mean One es un gruñón peludo de piel verde con un traje de Papá Noel que vive en una montaña en lo alto de la ciudad de Newville y desprecia la temporada navideña. La joven Cindy, cuyos padres fueron masacrados por ese ser 20 navidades antes, regresa a la ciudad para buscar un cierre. Pero cuando Mean One lanza un nuevo reinado de terror que amenaza con destruir la Navidad, Cindy encuentra un nuevo y audaz propósito: atrapar y matar al monstruo. El Grinch, una vez más, demuestra que había venido para robarse la Navidad del mundo
y ha terminado por enseñarnos su verdadero y más profundo significado. Y pasamos a conocer el origen, el cuento donde nació ese ser llamado el Grinch. Cómo el Grinch robó la Navidad, por Theodor Seuss Heise, Dr. Seuss, Estados Unidos, 1957. A todos los Quién de Villaquién la Navidad les encantaba, pero al Grinch, que vivía justo al norte de Villaquién, no le gustaba nada. El Grinch odiaba la Navidad, toda la temporada. No me preguntéis por qué, no había razón justificada. Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado, tal vez llevara un zapato demasiado apretado, aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón 2 tallas encogido. Pero, fuese cual fuese la razón, zapato o corazón, en Nochebuena miraba a los Quién con desagrado, fijando la vista en la cálida luz del poblado, con un grinchesco gesto avinagrado, porque sabía que en ese momento aciago cada quien en Villaquién estaba atareado, colgando una corona de muérdago. Y estarán colgando los calcetines, gruñó con desprecio. Mañana es Navidad, es que no hay derecho, refunfuñó, y con sus dedos de Grinch empezó a tamborilear. Debo encontrar la manera de evitar que llegue la Navidad, porque sabía que a la mañana siguiente todos los niños y niñas Quién se levantarían muy temprano para jugar a tutiplén. Y entonces, ¡oh, ese ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Cómo lo odiaba! ¡Ruido! 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 Lo desesperaba. Después, los Quién, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín. Y celebrarían un festín. Celebrarían un festín. Celebrarían un festín. ¡Festín! 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 Degustarían un pudding Quién y un extraordinario asado Quién. Y eso era algo que el Grinch no llevaba nada bien. Y después tocaba lo que menos aguantaba. Todos los Quién de Villaquién, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. Y empezarían a cantar, a cantar, empezarían a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y cuanto más pensaba en los Quién cantando a coro, más pensaba el Grinch. Debo acabar de una vez con todo. Llevo así 53 años. Estoy hasta el gorro. Debo evitar que llegue la Navidad. Pero, ¿cómo hacerlo realidad? Entonces se le ocurrió una idea espantosa. Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. Ya sé lo que voy a hacer, soltó una risotada con el morro y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro, y se carcajeó y cacareó. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con este abrigo y este gorro soy clavadito a Papá Noel. Y ahora solo me falta un reno. El Grinch miró a su alrededor, pero como renos hay pocos, no encontró ninguno. ¿Creéis que eso lo detuvo? No. El Grinch dijo entonces muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llamó a su perro Max y le ató con gran destreza un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo Max. Entonces el Grinch gritó: ¡Adelante!
y el trineo comenzó en aquel instante. El descenso hacia los hogares de los Quien, en donde dormían la mar de bien. Reinaba la oscuridad, la nieve caía suavemente, todos los Quien dormían plácidamente. Cuando llegó a la primera casita junto a la fuente. «Parada número 1», susurró el viejo Grinch Noel, y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después se deslizó por la chimenea. Era un paso muy estrecho, pero el Grinch también lo haría si Papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro, pero al final logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los Quien colgaban en fila de 9. «¿Estos calcetines?», se regocijó. «Serán lo primero que me lleve». Después culebreó con una sonrisa de gusano por la habitación y se llevó todos los regalos: pistolas de juguete, bicicletas, patines, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores, y los metió en los sacos. Luego, el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea de uno en uno. Después se escurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los Quien, se llevó el pudín Quien y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo, la limpió entera hasta la última lata de estofado. Después apretujó la comida en la chimenea, como loco de contento. «¿Y ahora?», sonrió el Grinch. «¡A por el árbol, sin remordimientos!». Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma, cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma. Se dio la vuelta rápidamente y vio a una diminuta Quien. No tenía ni 2 añitos, la pequeña Cindy Lou Quien. Al Grinch lo había descubierto la Quien más pequeñita, que se había levantado a por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y le dijo: «Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestro árbol de Navidad? ¿Por qué?». Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que se inventó una mentira visto y no visto. «Porque, mi querida niña», mintió el falso Papá Noel, «en este árbol hay una lucecita que no funciona bien. Así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí, allí la arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí». Y la niña se creyó la mentirijilla, le dio un vaso de agua, una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Lou Quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. Y para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea el viejo farsante, dejando los muros sin más adornos que un alambre colgante, y en el suelo un pedacito de fiambre que ni a un ratoncito le calmaría el hambre. Después repitió la tarea en todas las casas de la aldea y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Al amanecer y cuarto, todos los Quien seguían en la cama, echando una cabezada. El Grinch cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, espumillón, cenefas, abalorios, hasta la cima del monte Crumpit, 1000 metros de subida. Arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. «¡Ay, la que les va a caer a los Quien!», canturreaba el Grinchesco. «Cuando vean que la Navidad no llega, menudo chasco. Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa. Seguro que al principio se van a quedar de una pieza y después todos los Quien de Villa Quien se pondrán a llorar. ¡Buah! ¡Buah! Ojalá ese ruido deleite mis oídos», sonrió el Grinch con un gruñido. Acercó la mano a la oreja y se quedó escuchando. Oyó un sonido que ascendía por el Monte Blanco. Empezó muy bajito, después fue aumentando. Pero no era un sonido triste. No, era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? Era alegre, muy alegre. Bajó los ojos hacia la aldea
y se le salieron hacia afuera. No hay quien se lo crea. Se armó la marimorena. Todos los quién en Villaquién, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. No había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera se había hecho realidad. Y el Grinch, con los pies tiritando de frío, le daba vueltas y más vueltas. ¿Cómo habrá ocurrido? Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin cajas, embalajes ni tarjetas. Y por primera vez el Grinch pensó, intrigado, tal vez la Navidad no sean solo los regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. ¿Y después qué pasó? Bueno, en Villaquién se decía que su pequeño corazón aumentó 3 tallas aquel día. Con la luz de la mañana bajó zumbando en su trineo y devolvió los juguetes y la comida para el festejo, porque el corazón se le había ensanchado. Y, claro, él mismo trinchó el asado. Y para terminar, solo deciros que espero que no me odiéis demasiado aquellos que vivís la Navidad con entusiasmo. No es mi intención aguaros la fiesta, ni mucho menos. Simplemente buscaba los orígenes de un personaje en el que me veo reflejada, el Grinch. Muy buenas noches y, para los que gustéis de estas cosas, deseo que tengáis una muy feliz Navidad.